Bienvenidos un dúo a Mu DS a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos a QU. Si eres nuevo por AQU, Du Copyright jame darte la bienvenida oficial a esta comunidad de chismosos empedernidos, amantes del drama, del bueno, claro, y sobre todo, fans incondicionales de las telenovelas turcas. Y si ya eres de la casa, pues QU Copyright te digo que no sepas. Un abrazo enorme y gracias por estar siempre al pie del CAU más menos U con diéresis superíndice 3N. Hoy, como ya habrás adivinado por el título y esa foto que seguramente te hizo levantar una ceja al instante, vamos a hablar de dos de las figuras queridas y comentadas del panorama turco, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Los mismos que nos hicieron suspirar, reír y hasta llorar con su romance en Senu con diéresis al Capm, Love is in the air para nosotros. Y es que aunque su relación superíndice 3N terminus superíndice 3, la química entre ellos sigue siendo innegable. Cada vez que se les ve juntos, aunque sea de lejos, las redes sociales explotan. Y la foto que vamos a analizar hoy, bueno, digamos que ha incendiado internet. Asu que prepun rate un cafecito ponteceu superíndice 3 modo, porque vamos a desmenuzar esta situación superíndice 3N como si no hubiera un mau más menos ana. Vamos a analizar la foto, los comentarios, las teorías conspirativas, que seamos sinceros, nos encantan y sobre todo, vamos a intentar entender QU Copyright estu pasando realmente entre Hande y Kerem. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, te pido un favor enorme. Si te gusta este tipo de contenido, si disfrutas tanto como yo de analizar cada detalle de la vida de nuestros actores favoritos, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto, dale like a este vídeo para que YouTube sepa que te gusta este tipo de contenido y me ayude a llegar a personas. Tu apoyo significa mucho para Mu y me motiva a seguir Trayu Copyright dote el mejor chisme turco. Ahora vamos al luo. Bien, pongo monos en contexto. Hande y Kerem, como ya sabemos, fueron pareja durante un tiempo tras conocerse en el rodaje de Senu con diéresis al Capm. Su relación superíndice 3N era la envidia de muchos. Eran superíndice 3 venes, guapos, exitosos y se veían absolutamente enamorados. Las fotos que compartían en sus redes sociales eran pura miel y las entrevistas que daban juntos eran pura cómica. Vamos, que parecuan salidos de un cuento de hadas. Pero como suele pasar en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación superíndice 3N de Hande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. La noticia por supuesto cayó superíndice 3 como un balde de agua fría para muchos fans que habían idealizado su romance. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Se habló superíndice 3 de incompatibilidad de agendas, depresiones mediúticas, de diferencias personales. En fin, lo típico en estos casos. Lo importante es que aunque la relación superíndice 3N terminus superíndice 3, ambos siguieron siendo figuras públicas muy queridas y respetadas. Hande continuó superíndice 3 cosechando U con diéresis copyright citos en la actuación superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una de las actrices solicitadas de Turquía. Kerem por su parte también copyright N siguió superíndice 3 trabajando en proyectos importantes y consolidó superíndice 3 su carrera como actor internacional. Y AQU es donde entra en juego la famosa foto. La foto en cuestión superíndice 3N muestra a Hande y Kerem juntos. Asu como lo oyes. No es una foto vieja, no es un montaje, no es un rumor. Es una foto real, reciente y que ha sido tomada en un lugar público. La foto los muestra conversando animadamente, aparentemente relajados y sonriendo. No hay abrazos ni besos ni nada que indique una reconciliación superíndice 3N romántica explícita. Pero la simple imagen de los dos juntos ha sido suficiente para desatar la locura en las redes sociales. Los fans obviamente han reaccionado de todas las maneras posibles. Algunos se han mostrado superíndice 3 ricos, celebrando la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Otros se han mantenido cautelosos, pidiendo calma y prudencia. Y otros, como siempre, han aprovechado la ocasión superíndice 3N para criticar y sembrar la discordia. Pero se ayuda de las reacciones individuales, lo interesante es analizar el contexto de la foto y las posibles interpretaciones que se le pueden dar. ¿QU Copyright acuan Hande y Kerem juntos? ¿Se encontraron por casualidad? ¿Tenuan una reunión superíndice 3N de trabajo? ¿O será que el amor ha resurgido de las cenizas?
Empecemos por lo es obvio. Hande y Kerem son actores y es posible que se hayan encontrado en un evento relacionado con su trabajo. Puede ser una fiesta de la industria, una entrega de premios o incluso una reunión superíndice 3N para discutir un nuevo proyecto. Es importante recordar que ambos son profesionales y que, a pesar de su ruptura, es probable que sigan teniendo contactos en común. Otra posibilidad es que se hayan encontrado por casualidad. Estambul es una ciudad grande, pero también Copyright N es una ciudad donde la gente suele moverse por los mismos lugares. Es posible que Hande y Kerem hayan coincidido en un restaurante, en un café Copyright o en una tienda y hayan decidido saludarse y charlar un rato. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Pero, seamos sinceros, la teoría es emocionante y la que nos gusta es la de la reconciliación superíndice 3N. ¿Será posible que Hande y Kerem hayan decidido darse una segunda oportunidad? ¿Será que el tiempo ha curado las heridas y que el amor ha vuelto a florecer entre ellos? Si analizamos la foto detenidamente, podemos encontrar algunas pistas que nos hagan pensar que esta teoría no es tan descabellada. Para empezar, ambos se ven muy sonrientes y relajados. No hay signos de incomodidad o tensión superíndice 3N en sus rostros. Al contrario, parecen estar disfrutando de la conversación superíndice 3N. Además, la forma en que se miran también Copyright N es reveladora. Hay una chispa en sus ojos, una complicidad que no se puede fingir. Parece que hay algo que simple amistad entre ellos. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No podemos saber con certeza que Copyright estuvo pasando realmente entre Hande y Kerem. Pero lo que podemos decir es que la foto ha reavivado la esperanza de muchos fans que más menos han con verlos juntos de nuevo. Y aquí es donde entra en juego el poder de las redes sociales. Como ya sabemos, los fans de Hande y Kerem son muy activos en las redes sociales. Han creado hashtags, han compartido fotos y vídeos, han escrito cartas y han hecho todo lo posible para demostrar su apoyo a la pareja. Y ahora, con esta nueva foto, la intensidad de las redes sociales ha alcanzado un nuevo nivel. Los hashtags #Handeeru Parrafoel y #Kerembursin se han convertido en tendencia mundial. Los comentarios y las publicaciones sobre la foto se han multiplicado por miles. Y los fans han empezado a crear teorías y escenarios sobre el futuro de la pareja. Algunos incluso han llegado a pedirles a Hande y Kerem que confirmen o desmientan los rumores. Quieren saber la verdad, quieren saber si hay alguna esperanza de reconciliación superíndice 3N. Pero, ¿deberían Hande y Kerem responder a estas exigencias? ¿Deberían dar explicaciones sobre su vida personal? En mi opinión, superíndice 3N no. Hande y Kerem son personas libres y tienen derecho a vivir su vida como quieran. No tienen ninguna obligación superíndice 3N de dar explicaciones a nadie sobre sus relaciones personales. Es comprensible que los fans quieran saber sobre ellos, pero también Copyright N es importante respetar su privacidad. Hande y Kerem tienen derecho a mantener su vida personal al margen de su vida profesional. Si deciden reconciliarse, lo anunciarán cuando se sientan preparados. Y si deciden seguir siendo amigos, también Copyright N es una decisión superíndice 3N que debemos respetar. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras con diéresis Copyright Cito. Ahora bien, volviendo a la foto, hay un aspecto que me parece interesante analizar, el contexto mediático. En las últimas semanas, tanto Hande como Kerem han estado en el centro de la atención superíndice 3N mediática por diferentes motivos. Hande, por ejemplo, ha sido noticia por sus nuevos proyectos profesionales y por su estilo impecable. Kerem, por su parte, ha estado promocionando sus últimos trabajos y ha hablado abiertamente sobre sus ambiciones en Hollywood. Es posible que la difusión superíndice 3N de esta foto sea parte de una estrategia de relaciones públicas. Puede que los representantes de Hande y Kerem hayan decidido aprovechar el interu copyright mediático en ambos para generar a ese expectación superíndice 3N y mantenerlos en el candelero. No será la primera vez que una celebridad utiliza su vida personal para promocionar su trabajo. Es una táctica común en la industria del entretenimiento. Pero también Copyright N es posible que la foto haya sido filtrada a la prensa sin el consentimiento de Hande y Kerem. En este caso, la situación superíndice 3N será mucho delicada. Será una invasión superíndice 3N a su privacidad y una falta de respeto a su intimidad.
Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la foto ha cumplido su objetivo, ha generado un gran revuelo mediático y ha puesto a Hande y Kerem de nuevo en boca de todos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del impacto que esta situación superíndice 3N tiene en las posibles parejas actuales de Hande y Kerem. Si alguno de los dos estuvo saliendo con alguien, la difusión superíndice 3N de esta foto seguramente no les hará ninguna gracia. Es difícil estar en una relación superíndice 3N con una persona famosa, especialmente cuando esa persona tiene una historia romántica tan intensa con otra celebridad. Los celos y las inseguridades pueden surgir fácilmente. Espero que si Hande o Kerem estuvieron en una relación superíndice 3N, sus parejas sean comprensivas y sepan manejar la situación superíndice 3N con madurez. En definitiva, la foto de Hande y Kerem juntos es un misterio que aún no tiene una respuesta clara. Puede ser una coincidencia, una reunión superíndice 3N de trabajo, una reconciliación superíndice 3N o una estrategia de relaciones públicas. Solo el tiempo dirá qué copyright estuvo pasando realmente entre ellos. Lo que sabemos es que Hande y Kerem siguen siendo dos de las figuras muy queridas y comentadas del panorama turco. Y que su historia de amor, aunque haya terminado, sigue fascinando a millones de fans en todo el mundo. Y mientras tanto, nosotros seguiremos a Q con diéresis, analizando cada detalle y comentando cada rumor, como buenos chismosos que somos. Llegamos al final de este vídeo y como siempre, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Hemos analizado la foto de Hande y Kerem, hemos especulado sobre las posibles razones de su encuentro y hemos hablado sobre el impacto de las redes sociales en su vida personal. Recapitulando un poco, vimos que superíndice 3Mo una simple foto puede generar un revuelo mediático enorme, reavivar viejos rumores y poner a dos celebridades en el centro de la atención superíndice 3N. También copyright N analizamos las diferentes teorías sobre el encuentro de Hande y Kerem, desde una simple coincidencia hasta una posible reconciliación superíndice 3N. Y por último reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no exigirles explicaciones sobre su vida personal. Pero sobre todo recordamos lo mucho que nos gusta el chisme turco. Quiero agradecerte de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta AQ. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayendo copyright dote el mejor contenido sobre telenovelas turcas. Ahora quiero saber tu opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensas de la foto de Hande y Kerem? ¿Crees que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? ¿O crees que simplemente son amigos? Du copyright jame tu comentario abajo, me encanta leerte y saber qué copyright piensas. Y no te cortes, AQ somos todos amigos y podemos hablar libremente. Y antes de despedirme, te pido un último favor. Si te gustó superíndice 3 este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y para que sigas disfrutando del mejor chisme turco. Recuerda, tu apoyo es fundamental para mí. Así que ya sabes, dale like, comparte, suscríbete y comenta. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el superíndice 3 con mu ese chismes, mu ese telenovelas y mu ese pasiu superíndice 3N turca. Un abrazo enorme. Asterisco aún más menos adiendo mu de ese leña al fuego, un análisis profundo del encuentro de Hande y Kerem asterisco. Ajú. Pero que no se acabe la fiesta. Porque AQ no paramos hasta exprimir cada gota de jugo de este melodrama turco. Ya hemos cubierto las bases, analizado la foto, repasado las teorías, pero ¿realmente hemos llegado al fondo de la cuestión superíndice 3N? Yo creo que no, mis queridos chismosos. Así que prepúrense para una inmersión superíndice 3N AUNMU S profunda en el universo Hande Kerem. Asterisco volviendo a Senú con diéresis al cap, el origen de la magia asterisco. Antes de que sigamos especulando sobre la foto, vale la pena recordar CU superíndice 3Mo comenzó superíndice 3 todo. Senú con diéresis al cap, no fue solo una telenovela exitosa, fue un fenú superíndice 3 menocultural. La química entre Hande y Kerem era palpable, traspasaba la pantalla. No era solo actuación superíndice 3N, agua algo muy ese. Y eso lo sabuamos todos.
La serie, con su trama ligera pero adictiva, nos presentaba a Eda ya más menos la más menos Z Dan de Eru Parrafoel, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, Kerem Bürsin, un arquitecto rico y exitoso. Ya saben, el club psicotropé de Enemies to Lovers que tanto nos gusta. Pero lo que hizo que Senu con diéresis al cap fuera diferente fue la autenticidad que Ande y Kerem aportaron a sus personajes. Sus miradas, sus sonrisas, sus momentos de complicidad. Todo se sentía real. Y como era de esperar, la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad. Durante el rodaje, Ande y Kerem se enamoraron. Oficializaron su relación superíndice 3N y se convirtieron en la pareja del momento. Cada aparición superíndice 3N pública era un desfile de amor y glamour. Eran la encarnación superíndice 3N del cuento de hadas moderno. Asterisco asterisco la ruptura, un balde de agua fría, y mucho drama asterisco asterisco. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright ese de un tiempo, la relación superíndice 3N de Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. La noticia fue devastadora para muchos fans. De repente el sueu más menos o se agua roto. Las razones de la ruptura, como mencionamos antes, son un misterio. Se habla superíndice 3 de todo, presión superíndice 3 en medio urtica, diferencias irreconciliables, la dificultad de mantener una relación superíndice 3 n bajo el escrutinio público. Lo cierto es que un dúo simplemente dejaron de ser pareja. Y AQ es donde el drama se intensifica. Porque a pesar de la ruptura, Ande y Kerem siguieron trabajando en la industria del entretenimiento. Y como es inevitable, sus caminos se cruzaron en varias ocasiones. Cada vez que esto sucedía, las redes sociales se encendían. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, buscándose más menos ales de una posible reconciliación superíndice 3N. Asterisco asterisco la foto, el detonante de la especulación superíndice 3N asterisco asterisco. Y llegamos a la foto. Esa imagen que ha provocado un terremoto en el mundo de las telenovelas turcas. Una simple foto, pero cargada de significado. Analicemos la imagen con lupa, como detectives privados buscando la verdad. ¿Du superíndice 3 de fue tomada la foto? ¿Q copyright en el atomo superíndice 3? ¿Q copyright estaban diciendo Ande y Kerem? Según las investigaciones, porque mis queridos, esto ya parece una investigación superíndice 3N de la CIA, la foto fue tomada en un cafú copyright en Stam. Un lugar público pero no demasiado concurrido. Un lugar donde se puede tener una conversación superíndice 3N sin ser interrumpido constantemente. ¿Q copyright en tomu superíndice 3 la foto? Esa es una buena pregunta. Algunos dicen que fue un paparazzi, otros que fue un fan que tuvo la suerte, o la astucia, de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Lo cierto es que la persona que tomó superíndice 3 la foto supo captar el momento justo. La expresión superíndice 3N en los rostros de Ande y Kerem es lo que ha desatado todas las especulaciones. ¿Q copyright estaban diciendo? A Q es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N pura y dura. Pero vamos, ¿acaso no es eso lo que nos gusta? Podemos imaginar que estaban hablando de todo, de sus proyectos profesionales, de sus vidas personales, de sus recuerdos juntos. Tal vez estaban recordando los buenos tiempos, o tal vez estaban hablando de los errores del pasado. No lo sabemos, pero podemos imaginarlo. Asterisco asterisco teorías conspirativas, el lado oscuro del chisme asterisco asterisco. Y como no pudo ser de otra manera, las teorías conspirativas no se han hecho esperar. Algunas son divertidas, otras son un poco descabelladas, pero todas son igualmente entretenidas. Una de las teorías populares es que Ande y Kerem nunca rompieron realmente. Que todo fue una estrategia de relaciones públicas para mantenerlos en el candelero. Según esta teoría, la ruptura fue un montaje y la foto es la prueba de que siguen juntos en secreto. Otra teoría dice que Ande y Kerem están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Que la foto es una forma de generar expectación superíndice 3N y de anunciar su regreso a la pantalla. Esta teoría tiene cierto sentido, ya que ambos son actores muy talentosos y su colaboración superíndice 3N será un con diéresis copyright sito asegurado. Y luego las teorías disparatadas. Algunas dicen que Ande y Kerem son agentes secretos,
otros que estu, n involucrados en una trama de espionaje internacional. Vamos que AQ la imaginación superíndice 3n no tiene límites. Asterisco asterisco las redes sociales, el campo de batalla de los fans asterisco asterisco. Las redes sociales, como ya hemos mencionado, son el campo de batalla de los fans de Ande y Kerem. Allí se expresan todas las emociones, la alegría, la esperanza, la frustración superíndice 3n, la ira. Los hashtags almohadilla Anderu Parrafoel y almohadilla Kerem Bürsin son trending topic constantes. Los fans comparten fotos, vídeos, gifs, memes, todo lo que tenga que ver con la pareja. Crean fanpages, editan vídeos musicales, escriben fanfictions. Es una verdadera locura. Pero también copyright hay mucho odio y toxicidad en las redes sociales. Algunos fans se dedican a atacar a las posibles parejas actuales de Ande y Kerem, a criticar su aspecto físico, a inventar rumores falsos. Es una situación superíndice 3n muy triste y lamentable. Es importante recordar que detrás de las pantallas hay personas reales con sentimientos. Ande y Kerem son seres humanos y merecen respeto. No podemos exigirles que vivan su vida de acuerdo a nuestras expectativas. Asterisco asterisco el impacto en sus carreras profesionales asterisco asterisco. Toda esta situación superíndice 3n obviamente tiene un impacto en las carreras profesionales de Ande y Kerem. Por un lado, la atención superíndice 3n medio tica puede ser beneficiosa, ya que los mantiene en el candelero y les consigue nuevos proyectos. Por otro lado, también copyright n puede ser perjudicial, ya que les dificulta mantener su privacidad y les genera presión superíndice 3n adicional. Ande, por ejemplo, ha sido elegida como imagen de varias marcas importantes y ha participado en proyectos de cine y televisión superíndice 3n de gran presupuesto. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en Hollywood y ha demostrado su talento en producciones internacionales. Ambos son actores muy talentosos y tienen un futuro prometedor. Esperemos que puedan seguir desarrollando sus carreras con diéresis copyright cito, a pesar de la atención superíndice 3n medio tica. Asterisco asterisco Q copyright esperar del futuro, asterisco asterisco. Y llegamos a la pregunta del millu superíndice 3n, Q copyright esperar del futuro de Ande y Kerem. ¿Volveremos a verlos juntos? ¿O seguirán caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe. Solo ellos tienen la respuesta. Pero como buenos chismosos podemos seguir especulando y soñando. Tal vez al buen Edua, Ande y Kerem decidan darse una segunda oportunidad. Tal vez el tiempo cure las heridas y el amor vuelva a florecer entre ellos. O tal vez simplemente sigan siendo amigos. Tal vez aprendan a convivir con su pasado y a construir un futuro juntos, pero sin romance. Sea cual sea el futuro, lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir siendo los actores talentosos que conocemos y amamos. Y nosotros, por supuesto, seguiremos a QU, al pie del cau más menos u con diéresis superíndice 3n, analizando cada detalle y comentando cada rumor. Porque, seamos sinceros, QU copyright será de nosotros sin el chisme turco. Hasta la superíndice 3 sima, mis queridos chismosos. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos, porque el drama turco nunca termina. Asterisco asterisco un último pensamiento para los empedernidos asterisco asterisco. Y antes de que realmente me despida porque me cuesta soltar este tema, quiero dejarles un último pensamiento. Se ayudo de la foto, de los rumores y de las teorías conspirativas, hay algo que es innegable, Ande y Kerem dejaron una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de muchos fans. Su romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue especial y significativo. Y aunque su relación superíndice 3n haya terminado, el recuerdo de ese amor perdura. Y tal vez, solo tal vez, ese recuerdo sea suficiente para mantener viva la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3n. Pero al final, lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir siendo los artistas talentosos que admiramos. Y nosotros como fans debemos apoyarles en sus decisiones y respetar su privacidad. Ahora me despido. Un abrazo enorme y hasta la superíndice 3 sima. No olviden suscribirse al canal para ese chisme turco. Chao, chao.